Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Después de la pausa de ayer, forzada por el fútbol, hoy recuperamos nuestro paseo diario por la historia. Nieves, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Sigues la Champions con interés y con atención, ¿verdad? Oh, yo no me pierdo una. Lo sé. Bueno, pero estoy nerviosita por ver el siguiente ya. Eso fue ayer, pues es la semana próxima, pero no sé si nos tocará. Hoy recuperamos un asunto al que hace días le dimos cera, pero cera de la buena, ¿eh? Porque es que es una página muy negra. Eso que se llamó turnismo y que permitió durante casi 20 años que las elecciones en España, digo elecciones así como subrayando por la radio las comillas, no fueran dignas de ese nombre, porque eran una farsa, pero una farsa enorme y corrupta, hasta que alguien se hartó y al menos intentó ponerle coto. Lo intentó. Bueno, mira, para que no se nos aleje mucho en el tiempo, he decidido que mejor ya cuanto antes, ¿no? No se nos separe esto del bipartidismo turnista o el turnismo bipartidista. Que fue aquel sistema político tramposo y corrupto que Cánovas y Sagasta instalaron durante 20 años ellos, pero luego continuó, y con el que España pasó a cuestas al siglo XX. Pues voy a contestar hoy a la última pregunta que me hiciste, sí, ¿te acuerdas? Sí, la pregunta era si alguien se propuso acabar con ese sistema electoral tan corrupto, tan chungo. Sí, pues así empezamos. Pues lo intentó el liberal Antonio Maura, que luego pasó a ser el conservador Antonio Maura, porque se cabreó con su anquilosado partido y no encontraba apoyos para el cambio. Maura entendió que es que no se podía seguir así. La política tenía que regenerarse, es que estaba muy sucia. Había que acabar con eso tan feo que inventamos los españoles, el caciquismo y los pucherazos. Porque la única manera de que ganara las elecciones el gobierno que había decidido el rey Alfonso XIII o su madre, la regente, en su nombre, era amañar las elecciones para confirmar la decisión de la corona. Eso fue el régimen político de la Restauración borbónica. Corrupción. Y además había muchos más partidos llamando a la puerta, queriendo estar de forma activa y con la posibilidad real de ser elegidos en la vida política. Había movimientos obreros que no podían obviarse. Estaban los nacionalismos catalán y vasco que no por ponerles el pie en el cuello se iban a callar. Había que modificar la Constitución, había que regenerar la monarquía y había que regenerar sobre todo, al irresponsable Borbón Alfonso XIII, que con 16 años recién cumplidos ya era un impresentable. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. Yo no sé si lo sabía cuando escribió esta canción, pero Rosalía es aplicable a tantas cosas, ¿verdad? Sí. Y al tema que hoy nos ocupa está genial. Está clavado. Oye, el infierno está plagado de buenas intenciones. El plan de Antonio Maura para regenerar la política, que después acabó no saliendo, ¿cuál era? ¿Cuál era ese plan? A ver. Pues mira, lo anunció él mismo. Lo bautizó, lo llamó la revolución desde arriba, pero haciendo que el pueblo se sintiera partícipe en el cambio democrático, porque se trataba de evitar la revolución desde abajo. No. Es decir, las primeras que tenían que regenerarse eran las instituciones. Empezar por arriba del todo, la monarquía en primer lugar. Luego había que cambiar el sistema electoral, porque estaba podrido. Había que desmontar los partidos dinásticos, conservador y liberal, que se pasaban la pelota del gobierno. Mira, leo lo que publicó un periódico fundado por Maura y otros tipos, pero también fundado por él, para ir metiendo en la pelota de los españoles esas ideas regeneracionistas. Es un texto de finales del 19. Todos estamos convencidos de que vivimos en un régimen de absoluta ficción.
de que no hay ninguna clase de sinceridad en la representación nacional. Y vamos a hacer algo, cada cual lo que pueda, para transformar el gobierno de esta nación en un régimen representativo de verdad. Impecable. Perfecto. Maura pretendía una mayor representación política y quizás por ser mallorquín, bueno, pues a lo mismo por cercanía entendió que había que contemporizar con el regionalismo catalán, que así se llamaba entonces, regionalista. Había que contemporizar con los nacionalistas. Creía que descentralizar un poco la política, pues que mejoraría la relación. Si no está mal pensado, pero claro, para hacer todo eso Maura tenía que llegar al gobierno. Claro. Y recordemos que estábamos en la fórmula de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, y tiro porque me toca. Hasta que mataron a Cánovas. Claro. Bueno, sí, pero en fin, es que era la fórmula, pero le encontraron sustituto enseguida. Y entonces fue de Azcárraga a Sagasta y de Sagasta a Azcárraga. Pero el turnismo, el caciquismo, los pucherazos siguieron ahí. La regente María Cristina de Habsburgo, en nombre del mocoso Alfonso XIII, porque hasta 1902, cuando cumplió los 16, no empezó a cagarla por su cuenta, María Cristina seguía encargando a uno o a otro formar gobierno, luego disolvía las Cortes para celebrar las elecciones en las que salía elegido el gobierno que ya estaba formado. Es tremendo, de verdad. Es muy de locos todo esto. Pero efectivamente, Maura tenía que conseguir entrar en el gobierno, aunque fuera en algún ministerio, para poder ejecutar su plan de regeneración, o al menos arrancarlo de alguna manera. Su revolución desde arriba. Y lo consiguió entrar como ministro de la Gobernación en el turno que le tocó al gobierno conservador con Francisco Silvela como presidente. Que yo no sé en otras partes, pero al menos en Madrid, antes de ser una calle, Francisco Silvela fue un señor. Bueno, Maura arrancó su obra regenerativa de inmediato, en cuanto pudo. En apenas un año puso en marcha el Instituto de Reformas Sociales, que fue el principio para que el Estado, fue cuando se planteó proteger a viudas, huérfanos, jubilados, discapacitados, dar una cobertura social a estas personas. Y ahí también pone en marcha una nueva ley electoral. Pero Francisco Silvela se retiró de la política en pleno mandato y designó como presidente a otra calle, Raimundo Fernández Villaverde, que también dimitió enseguida. Y ahora sí, Antonio Maura fue nombrado presidente del gobierno. Ya podría iniciar su revolución desde arriba. Claro, si no hubiera venido a liarla el de siempre, un pavo adolescente llamado Alfonso XIII. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Oye, ¿y cómo puede liarla tan pronto el rey recién llegado al trono? Que no es fácil, ¿eh? ¿Pero qué hacía? ¿Se metía en los asuntos del gobierno así directamente o qué? Es que no lo pueden evitar. Esa tentación la tienen todos desde el primer momento. Alfonso XIII, dicho a las claras, y lo voy a decir porque total, da igual, era un imbécil. Nació rey, creció como rey, aunque aún le tuvieran que sonar los mocos, y llegó a la adolescencia con las tonterías propias de los adolescentes, pero siendo rey, creyéndose con unas capacidades y unas prerrogativas que no tenía. Y en cuanto tocó poder, el mismo día que dejó de tener 15 años, que es que tiene muchas narices, 15 años dejaba de tener cuando lo nombraron rey, demostró ansias por intervenir en todo. Lo presentaron como el mejor preparado. Pretendió dar imagen de moderno del siglo XX, porque así mantendría el trono. Pero es que un Borbón es un Borbón, y pifiarla es endémico a la dinastía. Y Alfonso XIII la pifió con sus injerencias, zancadilleando partidos, provocando crisis de gobierno,
interviniendo militarmente sin tener ni repajolera idea, solo porque había hecho 3 cursos acelerados militares, creyéndose, ya lo contamos, el primer soldado de España y la guerra de Marruecos. Soy el primer soldado de España, decía. Y bueno, luego pues dejando un legado corrupto y organizando un golpe de estado para mantener el trono que ya tenía perdido. Alfonso XIII era un montapollos, como luego ha seguido siéndolo su nieto. Antonio Maura, por poner solo un ejemplo, Antonio Maura le montó un pollo porque el gobierno propuso como jefe del Estado Mayor el nombramiento del general Loño. Pero Alfonso XIII, con 17 años, se negó a aceptarlo porque él quería que fuera el general Polavieja. Ay, perdón. No, perdón, lo que vaya 2 nombres en liza, ¿eh? Loño y Polavieja. Ya, sal de ahí. Sal de ahí. Bueno, pues Alfonso XIII se salió con la suya, por la vieja, y Maura dimitió. Y un rey adolescente, ahí lo tienes, adolescente y caprichoso, acababa de cargarse a un gran político. Ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. O sea, que Maura todavía seguía sin poder cumplir su objetivo de regenerar el sistema turnista ni acabar con el fraude electoral. Sí. A ver, que yo no me pierda. ¿En qué año estamos entonces? ¿Cuándo dimite Maura? Sí, en 1904. Maura dimite en diciembre de 1904. Y el hombre se fue diciendo... esto es una frase suya genial, dice: creía poseer continentes de confianza regia y resulta que no tenía más que un tiesto. O sea, muy bueno, está bien descrito, sí, desde luego. Sí. Y es que nunca, ni la regente ni Alfonso XIII miraron bien a Antonio Maura desde que vieron su empeño en cambiar la ley electoral. Porque con los republicanos y los socialistas concurriendo ya, y si además se eliminaba el caciquismo y los pucherazos que aseguraban la alternancia de los partidos dinásticos, pues la corona corría peligro. Es que se podría ir a la porra. Llegaron a pedirle a Francisco Silvela, cuando estaba de presidente, que prescindiera de Maura como ministro de la Gobernación, cuando estaba preparando la nueva ley electoral, pero Silvela se negó, dijo que no. Este es otro dato más para conocer la endémica vena antidemócrata de todos los Borbones. Y precisamente la monarquía que representaba Alfonso XIII era la que Maura pretendía regenerar. Su revolución desde arriba empezaba por él. Abro comillas. La clave y la esperanza estaba en un rey nuevo, conocedor de nuestra literatura clásica, que tuviese la debida preparación de conocimientos económicos y sociológicos para estudiar el movimiento incesante de las clases inferiores que avanzan, que claman, que piden atención a los gobernantes. Un monarca que se distinguiera tanto por su virtud como por su ciencia y valor, y más por su prudencia y por su lealtad a las instituciones que por audacias y gallardías de cualquier género peligrosas para la patria. Bueno. Ahí, clavado. No me gusta señalar. Sí, efectivamente. Ahí cierro las comillas y qué actual es todo. Y un rey o una reina con estas características, pues es que esto va a llegar a España. Ojalá acabe la monarquía, pero en caso de que siguiera, esto no llega ni cuando las ranas críen pelo. La niña Leonor debería estar preparándose intelectualmente, que ya va muy mal, y no hagamos caso de las malas lenguas, pero solo haciéndose ahí un book de fotos con posados militares y ajena y despreocupada de la realidad social. Oye, ¿y lo de Maura, la nueva ley electoral, en algún momento llegó a entrar en vigor o no pudo? En 1907, sí, pues cuando le tocó el turno de gobierno. El problema era que la desafección política de los ciudadanos era total, sobre todo en las zonas rurales. ¿Para qué votar si ya sabían los votantes que todo era una pantomima? Por eso Maura impuso el sistema belga, que era el sufragio obligatorio para aumentar la participación. Por primera vez, pero ya en esas votaciones por primera vez, además, el censo de votantes dejó de tenerlos los ayuntamientos. De eso se encargaría a partir de ahora el Instituto Geográfico y Estadístico. Y controló muy bien la composición de las mesas electorales. Y además sería el Tribunal Supremo el que se encargaría de atender las denuncias por fraude, porque por primera vez también se tipificó el delito electoral. Bueno, en fin. De todas maneras, al fin lo intentó, al menos lo intentó. Pero al final se quedó en eso, en un intento, sí, ¿no? En un intento. La política española pasó viciada del siglo XIX al siglo XX.
y se hubieran necesitado décadas en ese ritmo para reorganizarla y regenerar las instituciones. Dentro del propio Partido Conservador estaban aguantazos, porque no querían perder las ventajas que les daba el turnismo. A los partidos emergentes, republicanos y socialista, los señalaron enseguida como demasiado revolucionarios e intransigentes. Al final ellos eran los culpables de todo lo malo. Pero el principal obstáculo fue la más alta institución, fue la monarquía, y un rey que no estuvo a la altura, entrometido, mal formado, imprudente, desleal, corrupto, al final. Si hubo 14 gobiernos en 5 años por las constantes zancadillas y la poca implicación del rey en el cambio, y empeñado en una cruenta e innecesaria guerra en Marruecos que llevó a España a la ruina, pues el culpable principal tiene un nombre. En cuanto sus desvergüenzas y sus vergüenzas quedaron al aire, optó por un golpe de Estado para mantener el trono. Así que, del bipartidismo corrupto con el que no hubo forma de acabar, a una monarquía corrupta, guerra en Marruecos, militares africanistas, golpe de Estado, guerra, y así llegamos a 1975, cuando se perdió de nuevo la gran oportunidad de la regeneración de España y de tener una democracia plena. Over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Bueno, pues ahora toca descansar un poquito, ¿eh? Un poquito. Y el lunes más. Más. Muchas gracias, beso, Carlas. Nieves. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.